Vamos a dar inicio a nuestra siguiente actividad, esta mesa redonda sobre el papel de la mujer en la preservación del conocimiento ancestral y el desarrollo rural, que pues es un tema pues de importancia para nuestra institución, de bastante importancia. Y pues para empezar me daré la libertad, me tomaré la libertad de presentar a las que estarán integrando esta mesa redonda, esta mesa de discusión. Ellas se tratan de, voy a empezar con la licenciada Leticia López Cruz. Ella es licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además es originaria de la comunidad de El Tefe y desde el año 2016 ha realizado la catalogación, digitalización y paleografía del archivo histórico del Tefe, de su comunidad. También en el 2013 publicó su investigación Documentos para la Historia de la Capilla del Tefe, Ixmiquilpan, Hidalgo, y en el 2017 se hizo acreedora al apoyo del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias para publicar la relatoría de las gobernadores otomís del Cardonal, Tlacintla e Ixmiquilpan en el siglo XVIII. También en el 2022 hizo la traducción al ñañú del trabajo editorial del libro Miguel el Ingenioso, de la autora Lucía Noriega Hernández, publicada por el Museo Iconográfico del Quijote y del Gobierno de Guanajuato. También la licenciada Leticia realiza trabajos de traducción al idioma ñañú para guiones radiofónicos, revistas de difusión cultural, de historia, libros y documentales, y realiza cápsulas educativas bilingües para el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que son transmitidas en la radiodifusora La Voz del Pueblo ñañú. Ella es la licenciada Leticia, y por favor demos un fuerte aplauso para la primera de nuestras ponentes. También nos acompaña la doctora Emilia Morales Zabaleta. Ella es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y doctora en Ciencias de Educación Superior por el Departamento de Sociología Rural de nuestra institución. Sus líneas de investigación son la filosofía de la educación, ética y bioética en agronomía, filosofía en México. Es actualmente profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Preparatoria Agrícola. Por favor, también un fuerte aplauso para la doctora Emilia. También nos acompaña la maestra en Ciencias Paola Carolina Gómez Carreño. Ella tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y una segunda en Relaciones Internacionales por la Nacional Autónoma de México. También tiene estudios de maestría en Ciencias en Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados y actualmente es doctorante del posgrado en Desarrollo Rural de la misma institución. Desde 2019 es investigadora titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el UNIFAT, adscrita al campo experimental Bajío, sede en Celaya, Guanajuato, con la línea de investigación en socioeconomía, con énfasis en el desarrollo rural, transferencia de tecnología, diagnósticos rurales participativos para el desarrollo territorial regional y seguridad alimentaria. Por favor, también damos un fuerte aplauso a la maestra Paola, que nos acompaña. Bueno, la dinámica de discusión de esta primera ronda será una participación de 10 minutos a cada uno de nuestros ponentes para que expliquen el ámbito en el que desarrollan su trabajo profesional más que nada y cómo esto impacta en el desarrollo rural, que es el tema de importancia de nuestra institución. Posteriormente se habrá una pequeña ronda de participaciones para el público y una de respuestas por parte de nuestras ponentes. Así que, maestros, doctora, es todo su micrófono. Hola, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, también compartir la mesa con destacadas invitadas en nuestra institución.
La verdad que para mí es un honor poder celebrar. Yo creo que es una celebración que tengamos acceso a la lectura. Como ustedes pudieron escuchar, voy a poner un poquito el tiempo para no abusar de él, con todo respeto. Pudieron escuchar, pues mi formación es en filosofía. Entonces, ustedes saben muy bien que la filosofía a lo largo de la historia pues ha estado a cargo de los varones. Cuando yo doy clases de filosofía, siempre hablo del hombre y les digo a mis estudiantes que por aquí están, que nos acompañan, les digo asúmanse. Cuando yo digo hombre, ustedes asúmanse, porque la historia de la filosofía está plagada de esta expresión. Imagínense que nosotros quitáramos esos 2000 años de riqueza cultural, filosófica, histórica, por nada más un concepto. Yo sé que los conceptos son fundamentales y el lenguaje siempre hay que cuidarlo, pero creo que debemos empezar nosotras justamente por asumirnos. Dentro de la carrera de la filosofía, pues casi todos los textos que nosotros leemos formalmente pues son filósofos, no me dejarán mentir, ¿no? La historia de la filosofía es Sócrates, Platón, presocrático, Sócrates, Platón, Aristóteles, toda la parte del estoicismo, Séneca, asesor de Nerón. Tenemos a Marsilio Ficino, Santo Tomás, San Agustín. Llegamos hasta la Edad Media y seguimos escuchando nombres de varones. Seguimos escuchando Montaigne, Descartes, John Locke. Y así va nuestra historia de nuestro pensamiento, la cuna del pensamiento occidental, y que compartimos toda esta cultura. Hasta incluso pasando la modernidad, es que leemos Hegel, leemos Kant, leemos Carlos Marx, Engels, y es hasta el siglo XX realmente, y albores del siglo XXI, cuando de manera ya más concreta nos llegan textos de mujeres filósofas, de mujeres que aportan al pensamiento desde una manera no solo racional, como buscaba la mayoría de la filosofía, sino afectiva, afectuosa. Entonces, justamente por eso yo me di, traje 3 textos de mujeres filósofas, sobre todo mexicanas. Bueno, María Zambrano no es mexicana, ella es española, pero radica en México. Rosario Castellanos, a propósito de que hemos escuchado su lectura, y Juliana González y Lisbeth Sagols. Yo a mis estudiantes les dejo leer a Juliana González, les dejo que ellos entren a esta forma tan amable que tienen de escribir las filósofas mexicanas. Pero pues hace muchísima falta una labor de investigación. Fíjense, les voy a contar la historia de las mujeres filósofas que tenemos. La primera es de Menage, es un hombre que habla de las mujeres en la filosofía. Y así nos encontramos a lo largo de mi disciplina en particular, pues esta falta de la presencia de la mujer en cuestiones fundamentales como es qué es la vida, qué es el mundo, quién soy yo, por qué de mi conducta, por qué de mis actos. Entonces, pero todo este conocimiento, imagínense, si de por sí son muy poquitas las personas que acceden, las generaciones, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía, para estudiar filosofía son 80, 90 personas que estudian esta carrera. Son pocas las universidades que dan, pero dentro de eso además somos pocas las mujeres que estamos abriendo ese espacio, diciendo sí podemos hacer filosofía rigurosa, filosofía de la ciencia, podemos hacer lógica, podemos ir dentro ya de esa disciplina. Entonces, pues yo les traje tenía una reflexión no solo acerca del complicado acceso que tiene una mujer o las mujeres que son además citadinas. Imagínense ahora la dificultad de acceso a la educación, sobre todo superior, de la mujer rural. Entonces, en algunos de los datos que yo encontré
solo el 1.6% de las mujeres rurales, no sé si me dejarán mentir, cuentan con educación superior. El 1.6% es bajísimo. Ustedes saben muy bien que todo este conocimiento enriquece el mundo, pero además nos permite atenuar nuestros problemas y mejorar la vida. La educación es fundamental y esto está a lo largo de toda la historia de la filosofía. Previa a Platón, que hace la República y es el culmen, hablar de la paideia griega, de la educación y lo fundamental que es que nosotros contemos con todos estos conocimientos. Pero además son solo el 0.1% de la población entre 35 y 64 años cuenta con un grado de doctorado. Es bajísimo. Nosotros, como estamos en nuestro cotidiano, como estamos en la universidad, no percibimos toda esta problemática de ya no digamos acceso de las mujeres rurales a una educación superior, el simple hecho de saber leer y escribir, que las mujeres rurales supieran o pudieran leer la ley agraria, por ejemplo. Como decían muy bien, saber es poder. Si yo tengo sabiduría, yo puedo. ¿Y qué es el poder? La síntesis de determinaciones de mis actos. El conocimiento te da eso. El conocimiento te da ese poder de ejercer tus derechos. Que tú conocieras la ley agraria, que tú conocieras que puedes ser dueño de las tierras comunales, que supieras que es, por ejemplo, que 27 millones de personas en México pertenecen a estas zonas, que el 50% además es mujer y que además muchas veces son abandonadas junto con la tierra. Por eso hay una feminización del campo. Entonces, pues a mí me dio mucho gusto leer que el 10 de abril, o sea, apenitas, hace unos días, se firmó o se propuso más bien firmar un convenio para lograr que las mujeres del campo sean reconocidas como ejidatarias, comuneras y posesionales. Nada más les voy a dar un dato. Cuando se promulga la Carta de Independencia de los Estados Unidos norteamericanos, 2 años previa a la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre, únicamente el hombre libre tenía derecho a ser dueño de tierras. Así como Proudhon escribe, y fíjense, hombres atrás, así como Proudhon escribe qué es la propiedad, quién es dueño de la propiedad, va a ser muy importante. Entonces, ahorita ya hay una modificación, la última reforma de la ley agraria es para el 2024 y pues ya está hablando de que es posible y de que es necesario que la mujer sea dueña, como decía, la tierra es de quien la trabaja. Ajá, y si la mujer tiene esto, también debe tener acceso al conocimiento técnico y tecnológico, pero sobre todo, y desde mi disciplina, al conocimiento humanista. ¿De acuerdo? Porque la filosofía debe ser accesible para todas las mujeres. Y la filosofía tiene que tomar ese giro afectivo, profundo, que la mujer da. Porque la mujer en general cumple 3 jornadas laborales, que era lo que mencionábamos en Radio Chapinero. Es madre, tiene que cuidar a los hijos, tiene que educarlos. Cuando Montaña se pregunta por la educación de los hijos, dice... ¿Y quién nos enseñó a nosotros a educar a las personas? Ah, no, tú educas a los niños. Y si hago algo malo, si el niño hace algo mal, la mamá. Segunda jornada laboral, el trabajo. Tenemos que trabajar, salimos a trabajar. Hay visiones que dicen, bueno, la mujer salió a trabajar por una necesidad económica, porque el propio sistema económico arrojó a las mujeres al trabajo, al campo laboral. Y tercera jornada, la limpieza del hogar. Nosotros no podemos permitirnos que los pequeños estén en condiciones pues de falta de higiene. Entonces son esas triples jornadas no remuneradas y a veces quedan un poco al margen de su valía, como es el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, pues con eso haría mi primera intervención. Gracias. Ya pasamos.
¿Me escuchan? Sí. Okay. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con estas compañeras esta mesa. Me da mucho gusto ver a tantas personas aquí reunidas. Les agradezco que estén aquí. Y continuando un poco la temática de la doctora, también me gustaría compartirles un poco de mi trabajo en torno a la parte del desarrollo rural. Ya nos dio unas cifras bastante interesantes la doctora, que nos muestra el panorama lleno de retos y a la vez de oportunidades para el campo. Les voy a platicar un poco acerca de mi trabajo de investigación, que se centra principalmente en el estado de Guanajuato, en algunos de sus municipios principalmente marginados, como Apaseo el Grande, que fue uno de los primeros en donde comenzamos el trabajo de transferencia de tecnología a través de una metodología diferente. ¿Y por qué les digo diferente? Porque cuando llegamos a reunir a los productores, comenzábamos con eso de nuevo, solo hombres, ¿no? Y les decíamos, sí, es que pues ellos son los dueños de la tierra. ¿Y será cierto o no? Pues nadie sabía. Las asambleas se hacen así. Citan a los ejidatarios y los ejidatarios están ahí. Muy pocas veces veíamos mujeres presentes en las reuniones. Después de esto, comenzamos a notar cierto interés, alrededor de 30 productores aproximadamente se sumaron a este proyecto de transferencia de tecnología con principios agroecológicos, como lo es la labranza de conservación, la selección de semilla, manejo agroecológico de plagas y enfermedades, etc. Entonces comenzamos las capacitaciones y de repente veíamos muy poca acción, ¿no? En la realidad no los veíamos tan interesados en aplicar o en siquiera intentar aplicar alguno de estos principios que estábamos platicando con ellos. Después, en un acercamiento, decido trabajar con las esposas de los productores. Comienzo a hacer algunas pequeñas entrevistas, a preguntarles acerca de su vida, de cómo trabajaban, compartir con ellas un día, qué era lo que hacían. Sobre todo en épocas en las que preparamos el terreno, comenzamos a seleccionar la semilla para sembrar, etc. Y entonces fue cuando me percaté que estábamos haciendo todo mal. ¿Por qué? Porque siempre le preguntábamos al señor productor, al hombre, oiga, ¿y cómo hace esto? ¿Cómo es que usted prepara? ¿Cómo es que usted selecciona? Cuando en realidad eran las mujeres quienes realizaban estas actividades. Y entonces nos dimos cuenta que si queríamos que la capacitación fuera efectiva, teníamos que invitar a las mujeres también. Pero al final hay ciertas ideas con las que nosotros nos vemos enfrentados, ¿no? Estas costumbres de solo hablar hacia los hombres, de nuevamente que el foco esté solamente enfocado en los hombres. Decíamos, ¿cómo nos acercamos sin sonar demasiado abruptos, ¿no? Y decíamos, vamos a invitar a la familia, vamos a decirles, señores productores, los invitamos a usted y a su familia a que vengan. Y así fue como logramos integrar a las mujeres y que ellas fueran aprendiendo todos estos principios. De esos 30 productores, 10 familias principalmente fueron las que comenzaron a aplicar todos estos principios en sus parcelas, gracias a la participación de las mujeres. Y todos ellos, a lo largo de los 4 o 5 años que duró este trabajo, obtuvieron resultados muy favorables. ¿Por qué? Porque ahora obtenían mayores rendimientos y no solamente eso, ese exceso de producción que tenían las impulsó a buscar una alternativa. Es decir, decían, bueno, es que ahora me sobra mucho maíz, ahora también tengo mucho frijol, ¿qué hago? Y entonces comenzaron algunas de ellas a preparar tortillas, tlacoyos, totopos y comenzar a venderlos en zonas aledañas. Incluso entre ellos mismos y con vecinos se comenzaron a vender el frijol y
Y dirán, bueno, pero pues parece una cosita de nada, pero es el principio del empoderamiento, de decir, sí hay una alternativa y de que nosotros a la hora de llegar a promocionar, a dar la capacitación, a tratar de cumplir con la labor del desarrollo rural, nos estábamos enfocando nuevamente en un solo aspecto, cuando en realidad teníamos toda una oportunidad, porque no solamente eran mujeres, eran también niños, jóvenes, adolescentes. El relevo generacional también es algo muy importante y que se está dejando a un lado. Entonces, integrar todos estos aspectos dentro de la transferencia tanto de tecnología como de conocimiento nos dio resultados maravillosos, y no solo para nosotros en el aspecto de cumplir con la meta, de cumplir con nuestra investigación, sino por el hecho de que las personas eran capaces de apropiarse de ese conocimiento y de también comenzar a compartirlo con otras personas, que aunque no asistían con nosotros, comenzaban a replicar también esas acciones, comenzaban a ver los beneficios. Entonces, la recomendación a partir de entonces, y que ha sido una verdadera insistencia, es: cuando realicemos alguna capacitación, yo les doy el consejo de invitemos a la familia completa, no nada más al productor, no nada más al hombre, también a la mujer. Sabemos que hoy en día ya pueden ser propietarias ejidales, tienen acceso, tenemos acceso, pero todavía está así, es muy pequeño, realmente no es tan representativo como debiera, y estas pequeñas acciones yo considero que contribuyen precisamente a integrar a las mujeres y también al relevo generacional, que son las futuras generaciones, y decir que sí se puede vivir bien del campo, y que dejemos de lado el decir que el campo es solo un espacio en donde trabajan hombres, porque no nada más trabajan hombres, trabajan mujeres, trabajan adolescentes, jóvenes, y hasta los niños también se involucran, y que sí hay un espacio donde se puede desarrollar el individuo de una forma completa a través del trabajo del campo. No sé cómo vamos en tiempo. Perfecto. Entonces, yo sí los invito a que si algún día tienen la oportunidad de compartir su conocimiento con más personas, procuremos de integrar, de no solo decir, es que esto nada más va enfocado para los ejidatarios y ahí quedarnos. No, invitemos a las familias. Esa pequeña acción nos dio grandes resultados, que aunque pareciera poco decir 10 familias, de verdad son 10 familias que sus siguientes generaciones traerán consigo esta idea de la unidad, y no es que el trabajo es solo de hombres. No, el trabajo también es de mujeres y también es de las nuevas generaciones, de los niños, de los jóvenes, y por supuesto que se puede complementar y se pueden obtener muy buenos resultados, no solo para el individuo, sino también para la familia como tal. Y por supuesto que esto conlleva también al arraigo dentro del campo, que es otro de los retos que tenemos también dentro del desarrollo rural, que no nada más es decir, bueno, aquí está el tractor, aquí está la maquinaria y pues ya con eso van a ser productivos. No, tratemos de ser más integrales en este sentido, y la verdad es que se ha tenido un resultado muy interesante. De cualquier forma, pues si hay alguna duda, algún comentario, pues ya que termine, con gusto podemos profundizar un poco más. Gracias. Bueno. Donde dije a Madrid, y de gato, donde todo que yo guardo ya vas ahí, voy a charnati. Dijo ya que a Bibita aquí es una mati para ganar una pa. Invente ya visto fogato la shumai. Dedica Madrid para ganar te que de una revista o que ya más ni pe para pasar bot ahí no ni invente. Donde dije a Madrid. Buenas tardes a todos, estoy muy agradecida por la invitación. Eso es lo que les platiqué en mi lengua materna, el otomí o ñañú del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo. Pues hoy en el marco de la festividad del libro,
te agradezco mucho la invitación. Pues mi formación es como antropóloga, específicamente la carrera se llama etnohistoria, platicando, bueno, escuchando un poco la parte, ¿no?, de los ponentes han explicado, no tanto para las mujeres rurales, sino para las mujeres indígenas. El choque cultural al ingresar a la universidad es brutal. Es brutal, pero bueno, creo que salí avante en esa cuestión. Lo que me ayudó mucho en la Escuela de Antropología en la Ciudad de México es que revaloré mi identidad, mi lengua, la retomé como tal y traté de aprender, de volver a aprender, porque yo era ágrafa en mi propia lengua, no sé hablarlo, pero no sé escribirlo. Pero bueno, platicando un poco de este trabajo que he venido realizando al interior de mi comunidad, pues hago traducción a la lengua, sobre todo lo hago con el fin de rescatar esa parte de mi lengua, ¿no?, con los más jóvenes, con los niños. En el Valle del Mezquital lo que más apremia es la migración a Estados Unidos. Entonces se está perdiendo mucho esa parte de nuestra identidad, de nuestra lengua, nuestra cultura, los rituales, y ese es más el trabajo que yo vengo realizando. Para titularme traté de buscar parte de mi historia, ¿no?, porque era siempre el hambre mía, que soy, de encajar de alguna manera, como dicen, ¿no?, y retomar mis raíces. Solamente me quedó eso. Entonces regreso a la comunidad y lo que pienso es realizar la historia del pueblo, cómo surge, mis orígenes, y es ahí como empecé como esta gran aventura, ¿no? Dentro de mi comunidad encontraban documentos del siglo XVII en la capilla, que estaban abandonados totalmente. Son alrededor de 40 libros. También hago trabajo de paleografía, que es transcribir documentos antiguos del 16, 17, 18 en la actualidad, y con ello tratar de entender esa parte de la historia de mi pueblo, pero sobre todo, más que de la comunidad del Tepe, de todo el Valle del Mezquital, o esa parte de los otomíes, porque el pueblo otomí en particular siempre ha sido relegado. Siempre han dicho que éramos torpes, que éramos inhábiles, flojos, que no poseíamos una alta cultura. Y a lo largo del tiempo, los investigadores, los estudiosos, las estudiosas, porque hay bastantes mujeres trabajando y estudiando, lamentablemente muchas pues ya son personas muy grandes, pero se han interesado mucho en esta cuestión de la parte de la historia, y ha cambiado toda esta versión, ¿no? Y eso me va dando más arraigo y me permite trabajar más al interior de mi comunidad y en las comunidades del Valle del Mezquital, con la niñez. También trabajo para la radio, bueno, no trabajo, colaboro para la radio cultural indigenista La Voz del Pueblo Ñañú, Cardonal, y con otros colegas, otros maestros, doctores, doctoras, me dan la facilidad o demás de presentarme sus trabajos y que yo pueda realizar la traducción a la lengua. Ellos realizan trabajo de investigación sobre la tierra, el agua, pero en esa cuestión del respeto hacia la naturaleza, porque los otomíes, nosotros creemos que somos parte de la naturaleza. Nosotros no explotamos la tierra ni el agua, somos parte de toda esta energía. Eso es lo que nosotros siempre vemos. Seguimos realizando rituales de petición de lluvia, dejamos ofrendas en lo alto de los cerros, de los manantiales, a la madre tierra antes de cultivarla. Se aproxima con las festividades con este sincretismo religioso que se vino con la conquista. Los pueblos originarios tuvimos que esconder parte de nuestra cultura, nuestra cosmovisión a través de la religión. Entonces fuimos empalmando eso, y es un ciclo agrícola que se inicia durante el mes de febrero con la bendición de semillas. Entonces nosotros realizamos todo ese tipo de rituales, como se los mencioné, seguimos dejando ofrendas en lo alto de los cerros, en los manantiales. A la madre tierra, antes de abrirla, de cultivarla, se le pide permiso, se les ofrenda, se abre, por lo menos en el Valle del Mezquital hoy día, se realiza una especie de comida, digámoslo así, y se abre a la madre tierra, se le pide permiso, se le hace un rezo, se le deposita, se le deja varios días.
la deidad, nosotros creemos que si está molesta con nosotros por no realizar de manera respetuosa el labrado de la tierra, y se manifiesta a través de que ese tipo de ofrendas se arruinan totalmente. Entonces tendremos que hacer otra vez el ritual, pedirle permiso y decirle que nos arrepentimos y que nos permita depositar nuevamente la semilla en sus entrañas para que ella pueda alimentarnos. Y básicamente es eso lo que de alguna manera vamos realizando. Mi esposo hoy no vino, pero él también siempre está apoyando. Estamos haciendo todo ese trabajo de investigación. Sigue vivo, no está muerta toda esa información, sigue viva. Y plasmar toda esta información a través de la radio que le escuchan los más jóvenes, los abuelos y sobre todo la gente que ha migrado a Estados Unidos. Ellos nos escuchan mucho y sienten ese arraigo, esa identidad. Y si es en nuestra lengua materna, qué mejor. Y les da fortaleza, ¿no? Y de seguir respetando, valorando nuestra cultura y nuestra identidad. Básicamente, pues realizamos esa actividad. Las traducciones que voy realizando también, por ejemplo, de Miguel el Ingenioso, pues es una cultura totalmente diferente, ¿no? En la cuestión de la parte de la traducción, a mí me cuesta trabajo porque para la gente del Valle del Hospital, pues muchas no conocen el mar, no conocen un barco. En esa cuestión, por ejemplo, en la que voy relatando la vida de Miguel de Cervantes, es complicado de repente vaciar la información y tratar de hacer esa idea en el pensamiento de los niños otomíes o de la gente, pero sí se puede. Y es riguroso de repente también para con uno hacerlo y plasmarlo de esa forma, ¿no? Y libros también como El Principito y demás que se van realizando en esa cuestión para acercar esta historia universal a los niños y también puedan entender esta parte, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que platicaban las maestras, las doctoras ponentes, sí es complicado, no tanto para la mujer rural, sino para las mujeres indígenas. Pero no es imposible, es cosa de que nos planteemos una meta y sigamos sobre de ella. Y el trabajo es lo que siempre nos va a sacar adelante. En mi comunidad no es tanto que sean machistas los hombres, más bien es que uno muestre el trabajo, siendo mujer, siendo hombre, demostrando el trabajo, la capacidad, puede uno seguir dentro de ellas y que ellos te apoyen y te abracen en esa cuestión. Y pues bueno, ese es el pequeño trabajo que voy realizando yo. Pues creo que por mi parte es todo, ¿no? Entonces, al final me puedan decir alguna pregunta, duda, aquí estamos. Muchas gracias. No te deja María. Pues muchas gracias a la doctora Emilia, a Leti y a la maestra Paola. Si alguien en el público tuviera alguna pregunta, algún comentario, daríamos un espacio para resolverlas. ¿Sí? Doctora María. Perdón, no me aviento. Quiero felicitar de manera muy sentida a las tres compañeras ponentes por la información tan relevante que nos compartieron desde sus respectivas formaciones. El recorrido histórico que ha hecho la doctora Zabaleta desde el inicio con la filosofía me pareció súper interesante y relevante. Muchos autores que deberíamos leer en nuestra institución y no como a nivel gubernamental se ha decidido que la filosofía no hace falta. Mis alumnos aquí presentes del propedéutico segundo, número 7, saben que la única característica que nos diferencia de un mono antropomorfo es la capacidad de racionalizar, y ustedes lo han hecho. Compañera, bravo por escuchar la voz de las mujeres, porque nosotros no damos voz a nadie, las mujeres lo tenemos, pero la sociedad se niega a escuchar. Y por supuesto, gracias por compartirnos la riqueza lingüística de su lugar de origen. Qué difícil debe ser todo un sistema de construcción mental con conceptos que son hasta ajenos a su persona. Así que felicito a la Subdirección de Comunicación Universitaria a través del maestro Daniel Rodríguez por la elección de las invitadas y por ayudarnos a contribuir de manera mesurada, no, sino altamente significativa a la formación de los estudiantes. Simplemente es felicitarlas y agradecer por sus ponencias. Gracias y buena tarde. Lo que conocen las mujeres
lo que conocen las mujeres rurales y lo que conocen las mujeres indígenas. Hay una parte de su ponencia, doctora, de su conversación, donde usted menciona el poco acceso, el casi nulo acceso a la educación para las mujeres, incluso en grados ya de especialización maestría, ¿no? O sea, no hay estudio de autores filósofos en cuanto a mujeres, pero hay una realidad que usted se refiere sobre todo a la parte académica, a la formación académica y a la educación institucional. Sin embargo, eso no quiere decir que una mujer rural o que una mujer indígena no tenga conocimientos. Creo que aquí la doctora, la maestra Leti, lo menciona muy bien. Hace falta reivindicar esos conocimientos que sí los hay en el ámbito rural, que sí los hay de la mujer indígena. Ese conocimiento que sí se tiene de la tierra, de las semillas, de los ciclos de la naturaleza, que están vinculados a cuestiones rituales, pero ojo, no como una superstición, sino por un verdadero conocimiento. Las mujeres parteras, las mujeres médicas ancestrales, claro que hay un gran conocimiento. Desafortunadamente asociamos el conocimiento a lo que es reconocido por una institución universitaria y estamos delegando otro tipo de saberes que son los saberes ancestrales, que cómo pueden ser reivindicados con el conocimiento de nuestra historia, de los ancestros, de las lenguas originarias. Creo que hay una parte muy importante aquí en la Universidad Autónoma Chipingo que quiere reivindicar esos saberes, no solamente desde la academia, sino también desde los ancestros. La filosofía, no solamente desde lo occidental, porque también se nos ha inculcado cuál es la filosofía de nuestros pueblos propia. Eso creo que sí es una parte importante. Las felicito a todas y también con el trabajo de integración. Y claro que hay mucho por avanzar, claro que hay mucho por hacer. Gracias. Bueno, retomando un poco la pregunta anterior, la que tuvo nuestra compañera, es que yo tengo un punto de vista en el que hay muchas veces en las que sí hay un conocimiento ancestral, pero ¿qué pasa cuando ese conocimiento ancestral se ve truncado por las supersticiones? He oído muchas veces que en ciertas comunidades a la mujer no se le da el permiso de trabajar la tierra porque la madre naturaleza se va a poner celosa, o si está en sus días tampoco, y cómo eso afecta a ese conocimiento. Yo quiero que nos den un punto de vista de cómo ese conocimiento se ve afectado por eso, precisamente, por las supersticiones de que tal vez hacen menos a la mujer y que afectan su grado de conocimiento de una u otra manera. En esa cuestión que dices de las supersticiones, no son supersticiones, son creencias que son comprobables. En esa cuestión tiene que haber un respeto y tendríamos que retomar esa parte de la identidad y de la cultura, porque hay trabajos que solamente pueden realizar las mujeres porque son más fines. Lo que comentaba la doctora, ¿no? El de las semillas, ellas lo realizan de tal forma que los hombres son más toscos, ¿no? Y no tienen como la facilidad. En las mujeres se guarda mucho conocimiento de hierbas, cómo curar a los niños, curarlos de empacho. Es complicado porque yo estoy siempre como en el medio y de repente me traté de salir y decir, no, eso no existe superstición. Pero cuando ya estás dentro y lo ves, cambia totalmente tu perspectiva y tu forma de ver la vida. Se puede retornar a las comunidades, siempre hay que regresar con respeto y ver cómo ellos trabajan. Lo que mencionaba la maestra, ¿no? De repente sí hay mucho conocimiento en las universidades, pero también tenemos que tener respeto por las comunidades porque ellas también guardan bastante información y son ellos los depositarios de todo esto. Y tal es así que se está retomando mucha de la información que ellos hacen, que realizan, el tiempo de lluvias, la luna. Todos estos ciclos agrícolas se van manejando por el ciclo de la luna y no son de hace 100 años, 200 años, hace 500, 600 años. Tal es así que domesticaron el maíz
Yo sé que aquí en la universidad hay un espacio donde se está rastreando el maíz primigenio y donde cómo fue avanzando conforme la civilización de los pueblos mesoamericanos. Entonces se está retomando toda esa información. No es superstición, son cosas comprobables que nosotros ya estar del otro lado en esta cuestión, en esta visión occidental, todo lo vemos como superstición, pero tendremos que acercarnos a las comunidades. Te digo, las mujeres de alguna manera son conocedoras, sabedoras, te pueden dar un té y te curan. Yo he visto a personas enfermas que de repente dicen, no, es que es superstición que lo limpies con un huevo y se te quita el dolor, se te quita todo el malestar. Es una mala energía que se maneja. Entonces, no veamos a las comunidades indígenas como sujetos, como niños pequeños que no saben, no tienen ese conocimiento, tienen bastante conocimiento. Y tendríamos que retomar esa información, plasmarla a través de los libros. Hay mucha información ahorita, muchas investigaciones antropológicas que han retornado a las comunidades indígenas a buscar plantas y demás para las curas de distintas enfermedades, para el cáncer. Hay una planta en el Valle del Mezquital que le llamamos en la lengua arantó, y se ha comprobado en la UNAM que el contenido de esa planta puede restringir parte del cáncer, y las comunidades lo manejaban desde hace mucho tiempo y lo saben dosificar a nivel de test para ir bajando la toxicidad y demás para tratar de curar el cáncer. Entonces no menospreciemos el conocimiento de las comunidades y menos de las mujeres. Las mujeres son las poseedoras y las que más conocen. Es lo que platicaba la maestra, ¿no? No se necesitan títulos universitarios, o por lo menos en las comunidades donde venimos sabemos quiénes son las conocedoras, las poseedoras, y acudimos a ellas. Ellas nos juran, ellas nos guían, nos enseñan a estar trabajando en este plano, ¿no? Pero sí, en esa cuestión sí, no son supersticiones, son realidades que vivimos, pero bueno. Sí, estoy completamente de acuerdo con la maestra. Yo creo que hay un punto clave que ya comentaban en ambas preguntas acerca de los saberes, ¿no? Que existen muchos saberes, tanto en la parte medicinal, en la parte agrícola, en la parte de la alimentación, que es otro de los aspectos que yo he estado trabajando. Hay mucho conocimiento que es verídico y que está en nosotros tratar de conjuntar eso y desmitificar que el conocimiento de las comunidades es algo atrasado, que es algo que no tiene fundamento en el método científico, ¿no? Cuando en realidad sí lo es, solamente que a veces son formas distintas, caminos distintos para obtener un objetivo. En el caso de la alimentación, yo podría platicarles, al igual que en el tema medicinal, de muchos alimentos que tal vez no conocemos aquí en las zonas urbanas, pero que sin duda en las comunidades se siguen consumiendo, y cuando nosotros realizamos los estudios a esos alimentos, a esas plantas, resultan ser muy ricos en vitaminas, minerales, proteínas, y resulta que dentro de todo esto es un conocimiento que viene de generación en generación y que normalmente son las mujeres las portadoras de este conocimiento generacional y que aún persiste. Claro que se ha visto afectado en algunos momentos, pues ahora por la entrada de la tecnología o de otro tipo de corrientes que a veces tratan de decir, bueno, es que eso del té que me daba mi abuela, pues ¿para qué? Si hay una pastilla, ¿no? ¿Para qué si me puedo tomar un paracetamol y ya con eso? Pero también hay otra alternativa natural que daba la abuela, la bisabuela, y que cuando nosotros investigamos y ahora sí corroboramos, nos damos cuenta que hay mucha información ahí que precisamente tenemos que preservar, tenemos que compartir, tenemos que difundir, y sobre todo en esta parte es la de empoderar a las comunidades y decir, ese conocimiento que tú tienes es válido,
porque incluso cuando platicaba con compañeros del ámbito les decía, bueno, la señora productora o el señor productor llevan, Cedela, 30, 40, 50 años, ¿acaso no sabrán lo que hacen? Yo digo que conlleva un conocimiento impresionante de diferentes situaciones positivas, negativas, complejas. Claro, ¿qué venimos a hacer? A hacer un intercambio, a decir, a ver, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Venimos a aprender en ambos sentidos. No es exclusivo de decir, yo porque vengo de la universidad y ya pasé todas mis materias, eso quiere decir que ya tengo todo el conocimiento y toda la verdad. No lo es. Hay muchas verdades, hay muchas realidades. Y cuando hablamos tanto de la parte rural como de la parte indígena, para mí siempre ha sido importante, como dice la maestra, es un respeto. El respeto de los escuchamos, aprendemos y también esperamos que sea un ciclo en el que nosotros podamos compartir la información que yo tengo con la información que ellos tienen. Y entonces sí podemos enriquecer y decir, bueno, la diversidad siempre va a ser una oportunidad de conocer algo diferente, de una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la clave está en llegar no solo con respeto, sino con una mente abierta a entender una nueva cosmovisión del mundo, una mirada distinta a la que nosotros tenemos, pero completamente válida. Bien, yo no recuerdo haberles dado una definición de conocimiento. Es una pregunta fabulosa porque a eso justamente se dedica la epistemología, a responder qué es el conocimiento. Y aquí hemos visto algo maravilloso. La definición de conocimiento es creencia verdadera justificada. Y acabamos de escuchar creencias que han sido verdaderas o justificadas por la experiencia. Han hablado ustedes, es que por experiencia yo sé que esta pequeña hierba cura. Ahora la universidad va, la Facultad de Medicina, los farmacobiólogos químicos a estudiar esta planta que efectivamente puede curar tal o cual enfermedad. Hay algo que distinguir y que yo siempre les digo a mis estudiantes. Miren, hay una industria cultural y en esa industria también hay una industria farmacéutica. ¿Por qué no hay una verdadera cura con la diabetes cuando ya se sabe que hay hierbas ancestrales que la curan? Bueno, hay muchas farmacéuticas y laboratorios que viven de que las personas tengan diabetes, hipertensión, obesidad, ¿de acuerdo? Entonces, claro que sí, hay mucha filosofía, desde Miguel León Portilla, con los náhuatl, Lenkendorf, muchas la maestra Rovira Gaspar, 98 años dedicó su vida a estudiar las cosmovisiones, como bien lo dijeron, las cosmogonías, las cosmologías. Inclusive la historia de la filosofía occidental está plagada de versiones distintas de lo que es la naturaleza. Ahora, sí, en la filosofía hay una distinción por aquello que tiene, rasgos de corte metafísico, en las que imponen ciertas cuestiones místicas. Eso a la filosofía le ha costado mucho trabajo distinguirla como creencia. El problema, todos tenemos creencias, todos, y conocimiento, por supuesto, pero he ahí la cuestión de hasta dónde una superstición, y los jóvenes no me van a dejar engañar. ¿Quién pasa por la campana que está aquí, la atraviesa? ¿Quién se sienta en las escaleras de la biblioteca? Muchas personas seguimos, no pasamos por abajo de las escaleras por supersticiones, inconscientemente. Pienso en la muerte y voy y toco madera. Y eso lo hacemos en muchas cosas. ¿Cómo comprobamos que esa creencia es verdadera y está justificada? Es una historia también de mucho tiempo. Método científico es otra cuestión terrible. Cuando rastreas los orígenes del método científico, lo más cercano que encuentras es Francis Bacon en el Novum Organum con la lógica inductiva. En realidad, el método científico no existen tantos métodos como disciplinas y especialidades.
Tú no puedes aplicar el mismo método de investigación en sociología rural que en megatrónica, que en agroindustrias, etc. Por eso en filosofía de la ciencia, en preparatoria les decimos, es estudio de los métodos que utiliza la ciencia. Y uno justamente es la experiencia, la observación, la observación de los ciclos, y van de aquí, de Chapingo, a investigar esos ciclos. Entonces, por supuesto que no debe de haber un decir, bueno, es que porque tiene estos tipos, claro que no, pero debe de haber, como bien yo comparto esta idea, de un diálogo de saberes en la que nosotros valoremos la naturaleza por sí misma. ¿Qué es la dignidad? El valor intrínseco de la persona humana. Podemos otorgarle dignidad al mundo, eso es lo que nos ha faltado. Pero es toda una parte de una industria cultural que ha fomentado que no tengamos respeto. No es la filosofía occidental. ¿De acuerdo? Gracias, yo quería. Muchas gracias, maestras. Si alguien más tuviera algún último comentario para cerrar con la mesa. Si no, vamos a... Bueno, les pediría que le demos un fuerte aplauso a las tres maestras. Sí, también para... Usar de su tiempo, traje 3 libros de filósofas mexicanas a propósito del Día Mundial del Libro como festejo. Creo que los libros deben correr por el mundo, entonces, bueno, eso no quiere decir que se lo puedan quedar. Entonces, si me dan el nombre de filósofas mexicanas, les daré un libro. Por esos libros que nos va a regalar la doctora Emilia. Bueno, ya sé, definición tradicional de conocimiento, lo acabo de decir. Creencia verdadera justificada. Sí. Entonces, un primer ganador. Representantes del estoicismo, creo que también lo dije. Bien. Primera mujer filósofa en el mundo. Bueno, es un... Fue una pitagórica. Gracias, doctora. Aquí un aplauso para los ganadores. Y también la maestra Leti pues nos va a obsequiar también estos 2 relatorios de los gobernadores otomíes. Son 2 libros, parte del trabajo que ella está realizando. Y también los que vieron alguna de la propaganda de las actividades que se iban a realizar. También vieron por ahí que había un concurso, un rally. Y para este año, que también estamos celebrando la identidad de las mujeres indígenas en la universidad y también con una política del gobierno federal, pues ¿qué les parece si los que estén interesados pues nos mencionen al menos pues 2 lenguas indígenas que se hablen acá en la universidad? Saben que tenemos una gran gama de estudiantes hablantes, entonces aquí la primera y luego ya a ver si nos dicen. Una de las lenguas que se habla mucho aquí en la universidad y en todo México y que se enseña en el centro de lenguas es el náhuatl. Y por acá, otra más respuesta. Bueno, pues un aplauso a nuestros ganadores, gracias a la maestra Leti por esto. Y para concluir con nuestra actividad, pues reciben un obsequio que preparamos de la dirección para ustedes y también un reconocimiento que se preparó. Le voy a dar lectura genérica al primero y les vamos a hacer entrega a cada una de ellas.
Dice: la Universidad Autónoma Chapingo, a través de la Dirección General de Difusión Cultural y la Subdirección de Comunicación Universitaria, otorga el presente reconocimiento a cada una de nuestras ponentes por su excelente participación en la mesa redonda El papel de la mujer en la preservación del conocimiento y el desarrollo rural, misma que se efectuó el día 23 de abril del 2025 en el marco de las actividades de conmemoración del Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Atentamente, enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre, y firma el señor Ricardo García y la maestra Tania Jessica Pérez Buendía, directora general de Difusión Cultural. Muchas gracias, maestras, y pues muchas gracias también a ustedes por asistir.